Nosotros realmente en toda esta primera de este tema o de este bloque, todo lo estamos relacionando prácticamente en el 90%, por decir un número e inventármela, ¿no? Me gusta siempre inventando estadísticas, mm, con la segunda forma fundamental, que a su vez está relacionada con el endomorfismo de Weingarten, que está relacionada con la orientabilidad de nuestra superficie. Entonces, todos los conceptos que estamos viendo en esta sección hacen referencia a coge una superficie que es orientable, tienes tu campo continuo de vectores normales que son perpendiculares a la superficie en el correspondiente punto y empiezan a pasar cosas. Empiezas a estudiar cómo obtienes vectores tangentes, empiezas a estudiar cómo haces productos escalares con esas imágenes, haces cositas con ese elemento. Y la base fundamental está en la aplicación guay con la que trabajamos, que es el endomorfismo de Weingarten. Y sobre el endomorfismo de Weingarten dijimos que tenía un comportamiento súper chulo. Era un endomorfismo. Y los endomorfismos en álgebra lineal 1, cuando comenzamos en la UNED, hace ya unos cuantos años, decían, oye, lo primero que nos interesa estudiar sobre los endomorfismos es una cosa llamada diagonalización de los endomorfismos. Entonces me dice, es que resulta que cuando tú estudias la aplicación, como son aplicaciones lineales entre espacios vectoriales y dimensión finitas, podemos identificarlos con una matriz. Ojo, esa identificación era un poquito tramposa en el sentido de que lo que estamos haciendo no es lo mismo la función que la matriz de la aplicación. Entonces, lo que estamos haciendo con la aplicación es tomar el elemento, con la matriz es tomar las coordenadas de ese elemento respecto de la base. Como casi siempre trabajamos con la base canónica, es un poco como lo mismo es que es lo mismo, pero cuando trabajamos con bases distintas de la canónica sí empieza a haber diferencias. Entonces lo que nos planteamos es si podemos diagonalizar nuestro endomorfismo, es decir, encontrar esa base especial de vectores con ciertas propiedades que hacen que la matriz sea una matriz diagonal, porque las matrices diagonales son súper fáciles de obtener elementos, calcular inversas, determinantes, etc. Como nuestro endomorfismo de Weingarten es justamente una aplicación que va del espacio en el espacio, es decir, un endomorfismo, podemos plantearnos si ese endomorfismo es diagonalizable o no. Si te fijas, es una aplicación que va de un espacio vectorial que tiene dimensión 2, que es un plano. Entonces, como va de un espacio de dimensión 2 en un espacio de dimensión 2, la correspondiente matriz asociada que tendrá es una matriz 2 por 2. Entonces, bueno, vale, pues en caso de que sea diagonalizable, podemos plantearnos cuál es el número máximo de autovalores o de autovectores que tendrá asociado. Y se tratará exactamente de dos autovalores y dos autovectores como mucho. Oye, que a lo mejor coinciden o a lo mejor resulta que no los hay. Porque nosotros estamos trabajando en R y lo que nos interesa es tener cosas reales, no que de repente pasen cosas complejas. Bueno, pues vamos a hacer ese estudio. Es decir, vamos a partir todo el rato de nuestra superficie orientable. Entonces, dada M con su orientación nu su M, superficie orientable, hemos visto que el endomorfismo de Weingarten que estaba dado por esa aplicación S sub P que iba del plano tangente en el punto M al propio plano tangente en el punto M, de modo que a cada vector V flechita le hacía corresponder la imagen S sub P del V flechita, que se definía simplemente como menos la aplicación tangente en el punto P de la nu sub M, toda esta aplicación tangente aplicada al vector V flechita. Pues vimos que el endomorfismo de Weingarten sí que era diagonalizable, es decir, sabemos que es diagonalizable. Era, pues, diagonalizable. Sea cual sea el punto P que cojamos de nuestra superficie M. Bueno, pues como es diagonalizable, lo que significa es que podremos encontrar una cierta base de nuestro espacio de vectores tangentes, de modo que la matriz correspondiente sea una matriz diagonal. Lo cual significa que esa base especial, los elementos no son simplemente vectores, sino que lo llamamos autovectores. Y
como los autovectores van por pareja con los correspondientes autovalores, vamos a tener esos elementos. Pues vamos a ponerle nombre a los distintos elementos con los que vamos a trabajar. Es decir, existe primero una base de simplemente, base formada por unos vectores v sub 1 flechita, o bueno, mlw, w 2 flechitas, que sea base de autovectores, tal que la base o la matriz respecto de esa base B de nuestro endomorfismo S sub P es una matriz diagonal, ¿verdad? Normalmente diagonal, ¿qué significa? Que existen unos elementos que llamamos autovalores que aparecen en la diagonal, ¿cierto? Y esos elementos normalmente, ¿cómo los hemos expresado? Como Como lambda, lambda, mu a los autovalores. Vamos a hacer ¿no? una cosa. Esto depende del punto P. Entonces, para cada punto P tendremos un endomorfismo distinto, lo cual es esperable entonces que los correspondientes autovalores o autovectores también pueden cambiar en función del punto P. Vamos a obtener unos valores que en lugar de llamarlos lambda, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlos K sub 1 de P y vamos a poner K sub 2 de P. Ojo, que estos son simplemente los correspondientes autovalores, es decir, K sub 1 de P y K sub 2 de P son los autovalores asociados a los autovectores W1 y W2. Pero, diré, bueno, sí, lo puedes llamar como te dé la gana, ¿qué más me da la letra que utilice? Pero en esta asignatura, cuando hemos puesto una K, normalmente ¿a qué concepto hacemos referencia? Concepto de Curvatura. curvatura. No es casualidad que los autovalores asociados al endomorfismo de Weingarten se expresen mediante una K, precisamente porque estos autovalores van a llamarse las curvaturas principales de nuestro endomorfismo. Y me diría, oye, y los autovectores representan vectores, es decir, direcciones de un elemento geométrico que es una recta, entonces podrían llamarse también direcciones principales. Pues sí, exactamente, ese es el nombre que le vamos a poner a estas dos cosas, es decir, en las condiciones anteriores llamamos autovalores, bueno, simplemente curvaturas principales de M en el punto P a los autovalores K1 de P y K2 de P. Mientras que los correspondientes autovectores asociados se llaman direcciones principales. Entonces, ¿qué situación podemos encontrarnos? Podemos tener
Cuando decimos que la matriz o el endomorfismo es diagonalizable, es que estamos diciendo que existen estos autovalores correspondientes, lo cual está implicando que como trabajamos con espacios vectoriales de dimensión real, estos elementos caso 1 de P y caso 2 de P siempre son reales. No es que te diga, no, bueno, es que existen y son complejos. No, si solo estamos trabajando en los reales, que haya algo fuera de ese conjunto de los reales, lo mismo que no exista. No, no, aquí lo que estamos diciendo es que el endomorfismo de Weingarten siempre tiene existencia de estos autovalores reales, caso 1 de P y caso 2 de P. Entonces, ¿cuál es la situación esencial que nos podemos encontrar? Mi función, aplicación o matriz tiene únicamente dos autovalores. Esos dos autovalores pueden ser iguales o distintos. Entonces no tenemos muchos más casos que estudiar porque es una matriz 2 por 2. Que la matriz fuese más grande, bueno, pues ya nos podríamos estudiar, a lo mejor tengo una caja, tengo lo que sea. No, 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 no. Aquí tenemos simplemente dos autovalores, sabemos que existen, preguntas, ¿son iguales o son distintos? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en cada uno de esos casos. Entonces, tenemos dos situaciones posibles. Aquí realmente son conceptos un poco más del álgebra lineal que de esta parte como tal. Y es que caso 1 de P sea distinto de caso 2 de P. Entonces, ¿qué ocurre con los correspondientes autovectores? Son linealmente independientes. Claro, nosotros sabemos que los autovectores siempre son linealmente independientes. Dependientes. Por lo tanto, si tengo autovalores distintos, los correspondientes, o las, no, los, porque son los vectores, ¿no? Los correspondientes autovectores, W1 y W2, son linealmente independientes, que eso lo sabemos precisamente por álgebra lineal, pero estos autovectores se llaman realmente, por ser un poquito más preciso que antes, se llaman los vectores principales. Mientras que aquí, como he dicho, bueno, los autovectores lo llamamos direcciones principales. Siendo muy formal, no son los autovectores lo que llamamos las direcciones principales, sino todos los múltiplos de esos autovectores. Es decir, que las direcciones principales sería el span del W1, que sí es un espacio vectorial, y el span del W2 son las correspondientes direcciones principales. ¿Y cuántas direcciones principales hay? Exactamente dos. Una por cada autovector asociado a cada uno de esos autovalores distintos. El problema se nos puede complicar un poquito cuando tenemos que estos autovalores son iguales. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte algebraica, si esos autovalores son iguales, la multiplicidad algebraica, es decir, el número de veces que aparece ese autovalor, es 2. Sabemos que la aplicación, el endomorfismo de Weingarten es diagonalizable, lo cual significa que la correspondiente multiplicidad geométrica también tiene que valer 2. Y la multiplicidad geométrica se obtenía como la dimensión del espacio asociado, ¿verdad? Pero si trabajamos con la matriz de coeficientes, la dimensión es la dimensión total menos el rango de esa matriz. Como estamos en un espacio de dimensión 2, lo que tiene que ocurrir es que el rango de la matriz correspondiente tiene que ser 0, para que 2 menos 0 nos dé 2. Y si 2 menos 0 es 2, es que ¿cuál es la única matriz que tiene rango 0? Solo hay una, La nula. la nula, ¿verdad? Y si tengo rango 0 en esa matriz,
¿Eso qué significa? Que tengo un espacio vectorial cuyas ecuaciones es 0, 0, 0, 0 por xy igual a 0, 0. Dime, ¿qué vectores del plano tangente verifican esa ecuación? ¿Se te Pero ocurre cualquier alguno que no vector, la verifique? no, cualquier vector porque lo multiplicas por la matriz que es Por lo nula. tanto, el correspondiente subespacio invariante o propio asociado a estos autovalores, mientras que antes, ¿cuál es el subespacio invariante o propio asociado al caso 1 de P? El conjunto de autovectores, que sería el W1 o cualquier múltiplo suyo, es decir, el span del W1. Y a ese conjunto llamo dirección principal. ¿Y cuál es el subespacio invariante o propio asociado al caso 2? Los correspondientes autovectores, que son los múltiplos del W2. Hay otras veces que cuando hemos cogido, no, es que tienes una aplicación que va de R5 en R5 y tienes un autovector o un autovalor que aparece 3 veces, otro 2, y tienes un subconjunto de dimensión 2, otro 2, otro 1. Puede haber distintos autovectores asociados al mismo autovalor. Aquí no. Aquí para el caso 1 solo hay un autovector. Para el caso 2 solo hay un autovector. Si los dos son iguales, como es diagonalizable, tiene que haber una base de dimensión 2, lo cual significa que si estoy trabajando en un espacio que tiene dimensión 2 y tengo una base de dimensión 2, es que todo el espacio tangente está formado por autovectores. Es decir, en este caso concreto, cuando los dos únicos autovalores coinciden, entonces todo el plano tangente, todo T sub P de M, realmente menos el 0. Ponemos menos el 0 porque cuando definimos el concepto de autovector, el 0 lo excluimos como un posible autovector. Bueno, pues todo esto son autovectores que serían los correspondientes vectores principales. Y cualquier recta que sea de la forma span de W flechita, para cualquier W flechita perteneciente al plano tangente menos el 0, sería una dirección principal. Entonces, las dos situaciones que nos podemos encontrar son precisamente, oye, que los autovalores son distintos, genial. Hay únicamente dos autovectores asociados de múltiplos, ¿no? Pero hay dos familias de autovectores y eso me genera dos direcciones principales. Y las direcciones principales sí son únicas porque es todos los múltiplos. Cuando tenemos el mismo autovalor dos veces, resulta que como ahora los autovectores son todo el plano, cualquier subconjunto de dimensión 1 que coja de ahí es una dirección principal. Vale, pues hay infinitas direcciones principales en ese caso. Nosotros sabemos que aunque los autovectores W1 y W2 estén en o pertenezcan a autovalores diferentes, sabemos que no pueden ser linealmente dependientes. Hemos dicho, oye, esos autovectores siempre son linealmente independientes. Por lo tanto, como tengo dos vectores linealmente independientes de el plano tangente, esos dos vectores forman seguro una base del plano tangente. Ahora, el apellido que nos gusta ponerle a la base de estos espacios vectoriales es el apellido de base ortonormal, es decir, bueno, la normalidad nunca es complicado de conseguir. Coge el vector y divide entre la norma. Ya ves tú lo que nos cuesta hacer eso. La perpendicularidad sí es un poquito más compleja, porque el problema es que este autovector está fijo, yo no lo puedo modificar ni cambiar. No puedo decir, no, es que me interesa que tenga un ángulo de pi tercio y quiero que sea de 90, entonces vamos a, como yo tengo Gran Schmidt, puedo conseguir el vector. Ya, pero es que entonces te has salido de tu dirección principal, ya no estás en ese conjunto span del W1. Si le cambias el ángulo, la hemos liado. Ya. Pero resulta que hay un mejor comportamiento de estos autovectores. Porque repetimos, no están asociados a una aplicación cualquiera,
están asociados a una aplicación de la cual conocemos información, que era el endomorfismo de Weingarten. Y ese endomorfismo, desde el punto de vista de espacios de Hilbert, era un operador. ¿Qué apellido tenía este operador? Autoadjunto. Entonces podíamos intercambiar los elementos, ¿verdad? El que podemos intercambiar los elementos nos permite obtener que los vectores correspondientes son vectores perpendiculares. Es decir, y vamos a ponerlo como una nota, como el operador, ahora lo llamo operador en vez de endomorfismo, ¿no? Porque nos interesa ese apellido, el operador de Weingarten es autoadjunto si K1 de P es distinto de K2 de P, entonces los correspondientes autovectores W1 y W2 son ortogonales. ¿Vale? No lo había pensado, pero a lo mejor no es demasiado complicado de probar, ¿no? Vamos a intentarlo ver y si no, pues lo paramos y lo intentamos en otro momento. En efecto, indeed, ¿qué vamos a hacer? Que sea que sea autoadjunto, que nos permitía que si nosotros cogíamos los correspondientes autovectores, podíamos pasar la S para el otro lado. Venga, pues vamos a comenzar. Es decir, nosotros sabemos que, por un lado, el producto escalar del SP del W1 flechita y el W2, la parte de autoadjunto que nos dice que eso es, bueno, voy a ponerlo aquí abajo, mejor, por ser autoadjunto, eso me indica que puedo cambiar y tener aquí el W1 flechita con el SP del W2. ¿No? Sí. Entonces dice, wait, arriba SP es un endomorfismo. W1 es un autovector. Por definición de autovector, ¿qué significa? Imagínate que no hay producto escalar. Tengo solamente el SP de W1. Pues eso significa que SP de W1 es lo mismo que escribir el correspondiente autovalor K1 de P multiplicado por el W1 flechita. Ah, es que había más cosas. Venga, pues esto es el producto escalar de esto con el W2. Como tengo el producto escalar estándar, puedo sacar el K1 de P fuera y nos queda K1 de P, nuestro autovalor, por el producto escalar del W1 con el W2. Pero aquí abajo puedo hacer lo mismo. Como W2 también es un autovector asociado a otro autovalor distinto, pues aquí tendría que esto es el W1 flechita con el K2 de P por el W2 flechita. Como estamos con productos escalares reales, puedo sacarlos fuera sin tener que conjugar y nos queda K2 de P por el producto escalar de W1 flechita y W2 flechita. Claro, si estas dos cosas son iguales, podemos restarlas y sacar factor común y tenemos que en ambos sitios está multiplicando el W1 flechita, producto escalar con el W2, que multiplica la coeficiente que sería el K1 de P, que se paso este restando, menos K2 de P. Y todo eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Pero estamos en el caso en el que los autovalores son diferentes. Por lo tanto, lo que tiene que ser 0, que es justamente este producto escalar. Mira, pues no era tan complicado de probar. Como el producto escalar de 0, efectivamente, siempre que trabajemos con estos autovectores, si tengo los dos autovectores diferentes, en el sentido de que correspondan a los autovalores distintos, siempre vamos a tener una base ortogonal del espacio.
Está bastante guay, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que como tengo una base ortogonal, puedo empezar a hacer cosas guay con otros vectores. ¿Qué cosas guay podemos hacer? Vamos a hablar, no lo voy a poner como proposición de momento, de lo que sería la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos suena, yo qué sé, en el ámbito del variable compleja, de expresar en coordenadas polares y cosas similares, ¿verdad? Es decir, supongamos que estamos trabajando en el plano tangente como si fuese el plano R2. Es decir, supongamos, por entender nosotros de algún modo, que estamos identificando este plano tangente de su PDM con R2. Es decir, para hacernos una idea simplemente, tú dirías, oye, yo cojo aquí nuestro plano y aquí dentro tendré pues un vector correspondiente, ¿verdad? De la base, que será este mismo, W1 flechita, ¿no? Y tengo aquí otro vector que será el W2 flechita, ¿cierto? Que tú que decías, pues mira, este es el punto P. Bueno, sí, vamos a dejarlo en el ámbito vectorial. Tengo dos vectores del plano tangente que sabemos que estos dos autovectores son como perpendiculares. Y como son perpendiculares, puedo decir, bueno, es que en el plano tangente puedo tener muchísimos más vectores, ¿verdad? Oye, muchísimos más vectores, yo qué sé, cógete este otro vector W cualquiera, donde aquí estás trabajando con este plano tangente T sub PDM. Normalmente, cuando trabajamos en R2, si cojo un vector cualquiera, el ángulo que forma ese vector con el eje OX, lo llamo tita, alfa, como nos dé la gana. No le voy a llamar alfa porque alfa lo estamos guardando para la parametrización. Pues lo llamamos tita a lo mejor. Aquí uno puede decir, oye, ¿quiénes puedes identificar tú con el papel del eje X o del eje Y? Pues, pues puedo decir por comodidad W1 como si fuese una especie de eje X al identificarlo y el W2 que es el perpendicular como esa especie de eje Y. Por lo tanto, el ángulo que forma este vector con el W, con el vector W1 flechita, con ese autovector, podríamos llamarlo, por ejemplo, θ, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y por qué no llamarlo otro? Pues, lo que te dé más coraje, que me da exactamente igual, que es porque elegir uno cualquiera, ¿vale? Si lo hacemos de ese modo, uno puede decir, ah, yo puedo entonces tratar de descomponer este vector W en términos de la base W1 y la base W2, lo que son las coordenadas de toda la vida. ¿Y cuánto sabemos que valen esas coordenadas en realidad? Es decir, observemos entonces, observemos que al ser B igual a W1 flechita, W2 flechita, una base, ojo, base ortogonal, no tiene por qué ser ortonormal porque no hemos dicho que tengamos que normalizar este vector, podemos expresar nuestro vector W como un coeficiente, vamos a llamarlo, no sé, ¿cómo quiere llamar ese coeficiente? ¿C1? Mu, por ejemplo. O bueno, vale. ¿Qué me habías dicho C1. tú? No, había dicho mu, pero llámalo C1, sí tiene sentido. Vamos, yo por decir coeficiente 1, pero que Sí. da igual, lo que C1 y sea, ¿no? C2, está bien. Exactamente, por poner esto y hay un coeficiente C sub 2 que será con este vector W. Dice, espérate, yo puedo hacer un poquito más, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Esto estoy pensando, y por meter todas las asignaturas que podamos unas con otras, pensando en Hilbert, y uno dice, ah, pues entonces la norma del vector W flechita es la norma de la suma de esos dos vectores, ¿verdad? ¿Y eso es la norma de uno más la norma de otro? En general no puedo hacer normas así, ¿verdad? Pero es que esos vectores son perpendiculares. Es la norma de uno más la norma del otro más
el doble del producto escalar, pero son perpendiculares. Luego sí que es realmente Pitágoras, ¿sabes? Entonces, ¿quiénes son estos coeficientes C sub 1 exactamente? Esos coeficientes C sub 1 los puedo expresar en términos de estetita. Porque lo único que tengo que coger es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Qué le ocurre? Por un lado, tenemos aquí este trocito asociado al W1, que ¿cuánto mide ese trocito asociado al W1? Pues será lo que mida el W, ¿verdad? Multiplicado por el coseno del tita. O sea, aquí vamos a tener el módulo del vector W multiplicado por nuestro coseno de tita. Ese va a ser nuestro coeficiente C sub 1 en realidad. Todo esto por el W1 flechita. ¿Y quién sería entonces el coeficiente C sub 2? Precisamente el módulo del W, pero multiplicado por el seno de este ángulo tita. Este va a ser nuestro coeficiente C sub 2 precisamente, por el W2. Entonces, si quieres, esto no es obligatorio, puedes decir, como tengo módulo y módulo, puedo sacar el módulo factor común multiplicado por coseno de tita W1 más seno de tita W2. Esto, sí, fórmula de Euler, no solo porque Euler la estudiase, sino porque la fórmula de Euler que nosotros conocemos en variable compleja es cuando identificamos el plano complejo con R2, donde uno de los vectores, ¿quién sería? El W1 es el vector 1, 0, ¿verdad? Que es lo mismo que 1. Y el W2 es el vector 0, 1, que es lo mismo que I. Por eso la fórmula que estamos acostumbrados es que el número complejo z se expresa como el módulo z por coseno de tita más i seno de tita. Ah, ya, sí, es la misma interpretación que estamos haciendo aquí. Esta expresión que tenemos aquí es lo que entendemos por fórmula de Euler, pero que es simplemente decir, oye, pues como tengo un plano que es el plano tangente y tengo una base de ese plano tangente que da la casualidad de que es una base ortogonal, cualquier otro vector lo puedo expresar como coeficiente por vector más coeficiente por vector. Y resulta que, haciendo esta descomposición de los triángulos rectángulos, estos coeficientes son simplemente el módulo por coseno y el módulo por el seno. Pues, y que lo quiere llamar fórmula de Euler, pero en realidad es trigonometría pura y dura o triangulitos o como lo quieras ver, ¿vale? Pero claro, ahora uno dice, y entonces tengo por un lado los vectores, que son autovectores, y también me gustaría tratar de relacionar qué ocurre con las curvaturas. Asociado a los autovectores W1 y W2 tenemos un concepto que es el concepto de curvatura principal, ¿verdad? Y si no cogemos esos autovectores, sino que cogemos un vector cualquiera W flechita del plano tangente, ¿qué concepto vimos otro día que tenía asociado? También un concepto de curvatura, pero no un concepto cualquiera, ¿verdad? Sino el concepto de curvatura de qué tipo. Normal. Normal, ¿verdad? Entonces, en particular, dado cualquier vector W flechita del plano tangente, eso sí, que no sea el vector nulo, ¿no? ¿Verdad? No siempre nuestro vector cero, se verifica que la curvatura normal n p de ese vector del plano tangente realmente la queremos relacionar con las curvaturas que tiene cada uno de esos vectores en la descomposición. ¿Qué obtenemos ahí? Ah, pues lo que obtenemos precisamente sería esta descomposición coseno y seno tiene que ver, pero obtenemos la curvatura principal caso 1 de p por el coseno al cuadrado de tita más la curvatura principal K2 de P por el seno al cuadrado de tita. O sea que realmente las curvaturas principales nos sirven a su vez, condensan la información suficiente, lo mismo que hacían los autovalores precisamente en esa diagonalización era
condensar la información de la matriz para cálculo de determinantes, trazas, etc. Todo lo podemos tener únicamente en esos numeritos. Y resulta que el cálculo de determinante era multiplicar los correspondientes autovalores. Bueno, mira qué fácil. En lugar de tener que hacer esa cuenta súper rara con la forma n dimensional, etc. No, no, no. Multiplicas los numeritos asociados y ya está. Lo mismo está ocurriendo aquí. Esta curvatura normal que tenemos de cualquier vector del plano tangente, como resulta que podemos expresarlo como una combinación lineal de los autovectores asociados, podemos expresar también la curvatura como una especie de combinación lineal de las curvaturas principales, donde esos coeficientes que tienen ahora las curvaturas principales son la descomposición que ha tenido nuestro vector en términos de los dos vectores w1 y w2. ¿Vale? Entonces dice, bueno, vale, pero ¿qué información nos dan estas curvaturas K1 y K2? O sea, quiero decir, ¿se llaman curvaturas principales porque sí? Porque ¿qué tienen que ver? Hombre, es cierto que tú ya empiezas a ver que hay algo que ver con el concepto de curvatura, porque se relacionan con la curvatura normal que hemos visto, y la curvatura normal es simplemente una curvatura de una curva espacial concreta, que era la sección normal. Vale. Puede tener entonces sentido que esto lo llamemos curvatura principal. ¿Vale? ¿Cómo de buenas son estas curvaturas principales para condensar esa información? Bueno, lo que está claro es que tiene dos elementos, ya hemos visto que pueden ser iguales o diferentes. Si son diferentes, uno de los dos será más grande y el otro será más chico. Y tengo una aplicación. ¿Qué está haciendo esa aplicación? La aplicación que vimos el otro día, curvatura normal, dado un vector w del plano tangente, me devolvía un numerito, que era su curvatura normal. ¿Y dónde estaba trabajando esta aplicación? En el plano tangente, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esa aplicación va a alcanzar siempre su máximo y su mínimo. Y esos máximo y mínimo no van a ser otra cosa que las curvaturas principales que acabamos de coger. Por eso se llaman curvaturas principales, porque son los máximos y mínimos que alcanza la curvatura normal en nuestro plano tangente. Claro, esto que parece decimos muy así, tiene una entidad considerable, tiene una entidad de teorema. Teorema, que por una vez no vamos a escribir mal, no es porque sea andaluz, pero es el teorema de Olinde Rodríguez. No con Z, sino con S. El mismo que el de los polinomios de Rodríguez, que no sé si te suenan haberlos visto en análisis numérico, interpolación o algo parecido. O a lo mejor lo hemos comentado alguna vez en Hilbert, que son simplemente unas familias de polinomios ortogonales. Bueno, pues tenemos también la fórmula de Rodríguez de recurrencia que nos permite caracterizar esos polinomios ortogonales. ¿Te suena a lo mejor recurrencia de tres términos de polinomio? Pero bueno, esto es bastante guay cuando trabajamos con esos elementos. Aquí te le daba también algunos palos. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Bueno, pues sea M no su M nuestra superficie orientable y vamos a coger un punto P de esta superficie M. Entonces, primer resultado importante que hace referencia a la aplicación curvatura. Bueno, pues nuestra aplicación curvatura, la función, venga, la aplicación K sub n P que va del plano tangente menos el 0 NR es una aplicación continua y su imagen es un intervalo cerrado y acotado. Es decir, lo que estamos queriendo decir es que cuando nosotros cogemos K sub n de todos los autovectores
o de todos los vectores del plano tangente, esto nos da un cierto intervalo de la forma que le ponemos. ¿Hemos utilizado A y B para algo? No, ¿no? No me suena. Venga, un intervalo AB. ¡Ojo! ¿Qué significa eso en particular? Que precisamente esta aplicación K sub n de P tiene un mínimo cuyo valor es el punto A y tiene un máximo cuyo valor es el elemento B. Eso será para algún vector del plano tangente. Es decir, esto nos está diciendo que el mínimo de la aplicación K sub n de P de W con W flechita perteneciente al plano tangente de M con W distinto de 0 es el valor A. Y el máximo del K sub np de W con W perteneciente al plano tangente y W distinto de 0 es ese valor B. Por lo tanto, además, habrá unos vectores, porque son mínimos y máximos, no son ínfimos o supremos, sino que se alcanza en ese conjunto. Hay un correspondiente vector W sub A y hay un correspondiente vector W sub B, donde esta función curvatura normal alcanza el mínimo y el máximo. Pues resulta que esos mínimos y máximos son, como decimos, las curvaturas principales. Es decir, nota, o parte de este, además, si, no sé, vamos a llamarlo, ¿cuál quieres que sea más chico? K sub n de P menor o igual que K sub 2 de P. Entonces, ese máximo A es precisamente, perdón, mínimo A es el K sub 1 de P. El mínimo A se alcanza en el K sub 1 de P. En el vector, además, W flechita, que es igual al W sub 1. Y el máximo B es precisamente la otra curvatura principal K sub 2 de P en el correspondiente vector. O vamos a llamarlo W, bueno, sí. W ya está. Que sería el W sub 2. Es decir, que los vectores donde las curvaturas alcanzan el máximo y el mínimo son precisamente en los autovectores asociados al endomorfismo de Weingarten. Vamos, que lo puedes poner esto realmente como que K sub np de W1 flechita es ese A, que es el mínimo, que es el K sub 1 de P. Mientras que aquí lo que tenemos es que el K sub np del W2 es el máximo, que es el B, y se alcanza el valor en K sub 2 de P. Por eso, precisamente, estos elementos nos permiten obtener aquí información de todas estas curvaturas. ¿Bien hasta aquí? Sí. Todo esto es genial, pero ¿el problema cuál es? Que en la práctica, hombre, me gusta. A ver si lo planteo bien. ¿Cuál es la dificultad que tenemos todo el rato en esta parte? Que si nos vamos a la definición del endomorfismo de Weingarten, está definido a partir de la aplicación tangente. Y la aplicación tangente, como digo, era algo relativamente complejo de construir explícitamente. El problema es que sí, mira qué guay que todo eso que hacíamos el otro día de secciones normales en verdad es súper fácil porque todo se hace con los dos autovectores y con los dos autovalores. Y si te doy una matriz 2×2, todo esto es súper sencillo. Ya, pero es que para llegar a la matriz
necesito tener la correspondiente aplicación del endomorfismo de Weingarten. Y tú dices, sacar esa aplicación a lo mejor fácil no es. Entonces, que sí, que resulta que la sección normal con su correspondiente curvatura normal se expresa en términos súper sencillos con las curvaturas principales. Ya, pero como no soy capaz de sacar la definición explícita o la expresión explícita del endomorfismo de Weingarten, ¿cómo saco la matriz? ¿Qué hago? Es decir, nuestras definiciones están de puta madre, pero en la práctica me gustaría ser capaz de realizar los cálculos de un modo más sencillo. Pues mira, otro día vimos un truquito, ¿verdad? Truquito. Que había una relación entre los tres conceptos importantes, entre la primera, la segunda forma fundamental y el endomorfismo de Weingarten. No directamente como aplicación, sino mediante el comportamiento de las correspondientes matrices respecto de una misma base. Pues veíamos que la matriz del endomorfismo de Weingarten a lo mejor no era capaz de construir explícitamente la aplicación, pero sí su matriz, porque su matriz era cogerla de la primera forma fundamental, calcularle la inversa y multiplicarla por la de la segunda forma fundamental. Y eso era mucho más sencillo. Porque entonces, si ya tengo la matriz, casualmente aquí lo único que me hace falta es la matriz. El problema es que antes, con la definición, para llegar a la matriz tengo que pasar por la aplicación. Si soy capaz de llegar directamente en la matriz, pues esa información ya la tengo. Y ya tengo mi matriz 2×2 y puedo empezar a hacer cuentas. Pero es que incluso vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a ver cómo podemos trabajar realmente con todas estas curvaturas prácticamente ignorando al endomorfismo de Weingarten. Que tú dices, escúchame, ¿cómo va a ser eso si estamos definiendo las curvaturas y los autovalores y los autovectores del endomorfismo? ¿Cómo vas a ignorarlo? ¿O podemos hacerlo? Va a ser súper guay porque lo vamos a hacer únicamente con la información de las curvas. Perdón, de las formas fundamentales. Hay una trampa escondida. Y es que la segunda forma fundamental interviene el endomorfismo de Weingarten. Entonces, realmente por ahí está un poquito. Pero bueno, si conociésemos toda la información de esa forma, sí que somos capaces de obtener todo en términos de las matrices fundamentales sin tener que pasar por el endomorfismo. Es decir, vamos a estudiar lo que sería, no sé si ponerlo como cálculo de curvaturas principales, hemos dicho, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que esto es relativamente sencillo cuando tenemos cartas de nuestra superficie, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer eso. Es decir, sea M nu su M nuestra superficie orientable. Vamos a coger un punto P de M y una carta C, que sea la carta U, Pi, A, carta de la superficie M, de modo que el punto P está en ese conjunto, que es un cierto phi de U, que está dentro de nuestro phi de U mayúscula. Vale. ¿Cómo hayamos obtenido las matrices asociadas a las formas fundamentales? Es decir, vimos entonces que podíamos expresar, yo creo que había escrito I de U para indicar a la matriz respecto de una cierta base B, la que sea. Creo que le puse B caligráfica, ¿no? Pone aquí una cierta base B caligráfica de la aplicación I sub P. Y esta matriz que tenía aquí, si nos vamos a la notación que hemos visto, unos coeficientes que eran G sub 1, 1 de U, ¿verdad? G sub 1, 2 de U, G sub 2, 1 de U y G sub 2, 2 de U. Pero ¿cuál dijimos que era la notación clásica? Habíamos puesto
La notación clásica que tenemos históricamente es llamar a ese primer coeficiente E mayúscula, a este F mayúscula, a este F mayúscula y a este G mayúscula. ¿Y por qué ponemos F y F? Bueno, porque sabemos que la primera forma fundamental es simétrica, los dos coeficientes, que lo has puesto como G12 y G21. Bueno, por capricho. Le he puesto G12 simplemente los dos sitios. ¿Vale? Hombre, únicamente porque esto es más corto de escribir que todos estos coeficientes. ¿Y quién sería la segunda forma fundamental? Pues la matriz de la segunda forma fundamental en ese punto U, que sería la matriz respecto de esa base B caligráfica de la aplicación segunda forma fundamental sub P, tiene unos coeficientes que ¿cómo los hayamos denotado? L11 de U, L12 de U, L21 de U y L22 de U. Esta también tiene una notación clásica que es muy similar a la de la primera forma fundamental, pero escribiendo las letras en minúsculas. Tampoco se quebraron mucho la cabeza en ese momento. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es que esta base B caligráfica es una base de nuestro plano tangente, ¿verdad? Venga. Y entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? Que estas dos matrices me permitirían relacionarlo con la matriz del endomorfismo de Weingarten. Es decir, entonces, ¿cómo se conseguía la matriz respecto de esa base B del endomorfismo de Weingarten S sub P? Era simplemente coger la matriz, he puesto I de U para no confundirlo con la identidad, ¿vale? Sería la inversa de esta matriz de la primera forma fundamental multiplicada por la matriz de la segunda forma fundamental. Oye, mira qué bien. Pero es que a mí ¿qué me interesa obtener? Me interesa obtener los autovalores de esta matriz, ¿verdad? Ah, que sabemos calcular autovalores, que no se nos olvide los polinomios característicos. Tengo que obtenerle el polinomio característico y la correspondiente ecuación característica. Entonces, luego, para obtener las curvaturas principales, que serían nuestros valores K1 de P y K2 de P, debemos resolver la siguiente ecuación característica. La ecuación característica es simplemente nuestro polinomio característico igualado a 0, es decir, cogemos 0 igual al determinante de matriz, que sería pues esta matriz M sub B de SP. Normalmente siempre ponemos menos lambda por, y aquí si me pone, si pongo I se ve que la matriz de identidad o se puede confundir con la primera forma. Si no pongo a lo mejor ID, si quieres para la matriz identidad, lo que más coraje te dé. Como quieras, no se entiende bien, yo creo. Vale, vale, Porque... sí, yo, vamos, le digo que tengas claro que aquí esta I Sí, hace claro, referencia a la matriz identidad. sí, porque es la En este ecuación caso, matriz característica. identidad 2×2. Dice, bueno, espérate. Es que esta matriz, hemos dicho que yo me quiero librar de la matriz del endomorfismo de Weingarten. Vamos a librarnos. Tenemos la relación anterior. Es decir, yo puedo expresar todo esto de aquí como quién. Como precisamente aquí el determinante de, en lugar de escribir la matriz del endomorfismo, escribo la primera forma fundamental inversa por la segunda forma fundamental. Esto le resto el lambda por la i. Y demasiadas i ahora, ¿no? Entonces dice, ¿qué? ¿Te has simplificado? Ahora en lugar, sí, no tienes la matriz, pero ahora tienes tres i distintas. La i de la identidad, la i de la primera y la i de la segunda. Vamos a hacer un truquito. ¿Y cuál es el truco del almendruco? Es expresar esta matriz identidad
como la inversa de la primera forma fundamental multiplicada por la matriz de la primera forma fundamental. Y diría, vale, sí, es cierto. Es decir, si tienes un elemento invertible, tienes el 1, pues lo puedes expresar como 2 por 1/2. Si tienes el elemento que sea, lo puedes pensar siempre como el invertible por el elemento correspondiente. Ese te da tu elemento neutro con la operación, que en este caso es el producto de matrices. ¿Vale? Pero es que entonces puedo sacar factor común esta matriz identidad inversa. Perdón, esta matriz de la primera forma fundamental inversa. Y entonces aquí tendríamos que todo esto sería simplemente el determinante de sacamos factor común la matriz de la primera forma fundamental, todo esto inversa, multiplicada por la matriz de la segunda forma fundamental y le restamos lambda por la matriz de la primera forma fundamental. Cuidado porque ahora sí ha cambiado y ya no tenemos aquí la matriz identidad. Y dice, pero es que puedo hacer un poquito más. Porque es cierto que con el producto de matrices tengo que tener cuidado, pero el determinante es una aplicación multiplicativa. A lo mejor no lo sabemos porque no hemos entrado en teoría de números y tantas cosas con los conceptos de aplicaciones multiplicativas, pero lo que significa que el determinante de un producto, si son matrices cuadradas, ojo, es lo mismo que el producto de los determinantes. Entonces aquí podemos expresar esto justamente como nuestro determinante de la inversa del u, que esto también puede escribirlo como 1 entre el determinante, no hay problema, por el determinante de la segunda forma fundamental menos lambda por el determinante de la primera forma, la matriz de la primera forma fundamental. Pero ojo, todo esto está igualado a 0, que sí, que tú puedes poner esto como 1 entre el determinante. Pero si está igualado a 0, en verdad todo ese término que es un número, lo puedes pasar para el otro lado y fuera. Porque tú quieres hallar el lambda. Entonces, debemos resolver qué ecuación. Fíjate que esto en qué se ha convertido. Se ha convertido en coger el determinante de la segunda forma fundamental. Era una matriz que tenía la E, la F, la F y la G en minúscula, ¿verdad? La primera forma fundamental tenía estas mismas letras, pero en mayúscula lo multiplicamos todo por lambda y restamos. O sea que esto es E minúscula menos lambda E mayúscula, el F menos el lambda F mayúscula, F menos el lambda F mayúscula y el G menos el lambda G mayúscula. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Fíjate que acabamos de ver que obtener las curvaturas principales consiste simplemente en resolver una ecuación polinómica de grado 2 donde los números que aparecen hacen referencia únicamente a la primera y a la segunda formas fundamentales. Acabamos de conseguir que la matriz de nuestro endomorfismo de Weingarten desaparezca completamente. O sea que está bastante guay, ¿verdad? No solo eso, aquí es la información que hemos obtenido de los autovalores. ¿Y qué pasaría entonces con los autovectores? Es decir, oye, por otro lado, si cojo un vector W del plano tangente, obviamente que no sea el 0, pero este vector es un autovector de nuestro S sub P, endomorfismo de Weingarten, entonces, hombre, por definición de autovector, ¿eso qué significa? Que si yo cogiese, aquí es donde hacemos un poquito de abuso de notación en el sentido de que, claro, realmente voy a hacer el abuso de notación y es coger la matriz respecto de este endomorfismo de la base B del S sub P y todo eso, aquí pongo este vector W. ¿Eso quién me daría? Como es un Un múltiplo autovector, del W. va a estar asociado a algún autovalor. ¿Cuántos hay? ¿2 o 1? ¿A cuál? Pues yo qué sé, al que más coraje te dé. Es decir, a su cuál.
K sub 1 o K sub 2. Pues pon K sub I de P y aquí pones el W flechita. Esto sería con igual a 1 o 2. Alguno de esos dos. ¿Dónde no es esto exactamente correcto? ¿Dónde estamos realizando el abuso de notación? Bueno, que en realidad no es el vector W, son las coordenadas del vector W respecto de la base B. Es decir, esta igualdad es completamente cierta si escribimos SP de W. Si no, realmente tendríamos que escribir todo esto aquí con, oye, que esto es coordenada de esto respecto de la base B y esto es coordenada de esto respecto de la base B. Ahí sí ya 100% correcto. Ya es lo que más coraje te dé. Es para evitar escribir todo el rato ese W flechita con coordenada respecto a la base B. Pero bueno, como queremos ser formales, vamos a ponerlo así y ya está, que es lo correcto. Pero volvemos a hacer lo mismo. La matriz del endomorfismo la podemos cambiar por la inversa de la primera multiplicada por la matriz de la segunda, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta de nuevo que esta matriz del B caligráfica del SP se expresa como la matriz de la primera forma fundamental inversa multiplicada por la matriz de la segunda forma fundamental, obtenemos que la ecuación anterior es equivalente a, cambias esta por toda esta de aquí, multiplicas toda la ecuación por la matriz de la primera forma fundamental. Entonces, de momento que nos queda que la matriz de la segunda forma fundamental, I de U, multiplicada por las coordenadas del vector W respecto de esta base B caligráfica, coinciden con la constante K sub I, la puedo poner delante, por la matriz I sub P, perdón, la matriz, no la aplicación, la matriz I sub U multiplicada por las coordenadas de ese vector W flechita respecto de la base P caligráfica, ¿verdad? Tengo en común este vector, lo puedo sacar factor común como, pues diciendo que la matriz, no sé, ¿cuál quieres pasar restando? ¿Izquierda o derecha? ¿Pongo la II menos el K o pongo el K menos la II? Qué más da igual. Para que creas que tienes... Le vamos a poner la II de U menos el K sub IP por la I de U. Todo esto multiplicado por el W flechita respecto de la base B es igual al vector 0, ¿verdad? Fíjate, esta matriz de aquí realmente ¿qué tenemos? Tenemos un espacio vectorial donde acabamos de dar unas ecuaciones implícitas, a lo mejor no independientes, ¿no? Pero unas ecuaciones implícitas de ese espacio vectorial. Tenemos el conjunto de todos los vectores W flechita del plano tangente tales que matriz segunda menos K sub I por matriz primera multiplicadas por el vector es igual a 0. Esos son los vectores que verifican estas ecuaciones. Entonces, ¿qué vectores verifican estas ecuaciones? Tenemos que buscar la matriz de coeficientes y esta matriz de coeficientes, ¿cuál sería? La matriz EF FE menos... no me va a caber. Más para el ladito. Se pone el E menos el K sub I de P por el E mayúscula, el F menos el K sub I de P por el F mayúscula, el F minúscula menos el K sub I de P por el F mayúscula y el G minúscula menos el K sub I de P por el G mayúscula. Es decir, que realmente tú sabes sacar autovalores de forma sencilla. Para sacar autovalores, ¿qué haces? Sacar autovalores es resolver matriz de la segunda forma fundamental menos lambda por
la primera forma fundamental, calculamos ese determinante, igualamos a 0. Muy complicado que sea, estamos hablando de una ecuación de grado 2. Y en el peor de los casos, los coeficientes pueden ser súper horribles, pero ahí tienes tu ecuación de segundo grado. Mi fórmula de bachillerato de toda la vida de la ESO y ya está, para adelante. No tengo ni siquiera algo de grado 3 que diga, no, es que a lo mejor tengo que hacer Ruffini. No, 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 no. Da igual, lo feo que sea, la vas a poder resolver 100% seguro. Y por otro lado, para sacar los correspondientes autovectores, ¿qué tengo que hacer únicamente? Coger cada uno de los autovalores que hemos obtenido antes previamente y resolver una ecuación matricial. Es que lo que estamos haciendo es dar el conjunto de todos esos autovectores. Es decir, estamos dando el subespacio invariante o propio asociado al correspondiente autovalor. Todos los autovectores W flechita están en el correspondiente subespacio invariante o propio asociado al autovalor K1 o K2. Pues la matriz de coeficientes resulta que no es otra cosa que esta matriz que tenemos aquí. ¿Y cómo sacamos entonces elementos del espacio? Coge la matriz, la escalona, le das valor a las columnas sin pivote y sacas la base correspondiente si quieres o lo que más coraje te dé. O sea que realmente estamos haciendo algo finalmente hiper sencillo que es de álgebra lineal 1. Que es volver a escalonar matrices, matrices de coeficientes, sacar polinomios característicos y ya está. Y resulta que con eso, si somos capaces de calcular todos los elementos principales, también sabemos calcular todas las cosas de las secciones normales y curvaturas normales que vimos el otro día que parecía súper complejo. Ah, pues mira qué bien. Ahí lo tenemos todo al final. ¿Vale?